Nos vamos a ir, Rafael, nos vamos a ir a la OCDE, nos vamos a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos con el informe que usted nos comentó bien temprano que es por lo menos preocupante, ¿no? Sí, claro. Bueno, preocupante especialmente si hay un rebote de la pandemia, ¿no? Sí, la segunda ola podría ser una tragedia terrible. Hace una horquilla muy grande, pero claro, tiene lógica porque mientras no haya vacuna y no se vacune todo el mundo, pues las previsiones económicas van a resultar muy complicadas. Aida Caldera Sánchez es la consejera de la economista en jefe de la OCDE, Laurence Boone. Señora Caldera Sánchez, gracias por estar con nosotros en la W. Buenos días, buenas tardes en Europa. Hola, buenos días a todos ustedes. Como dice, buenas tardes aquí en París. Bueno, estuvimos revisando esas cifras esta mañana, las comentamos al aire mucho más temprano, señora Caldera, y quedamos pues angustiados, no solamente por las proyecciones para Colombia, que no son nada positivas, sino en general para el mundo, cuando se habla de que la economía mundial podría llegar a tener una recesión hasta del 7.6% si hay una segunda ola. Pero quedémonos con la primera cifra, que es la recesión del 6%. ¿Cuáles son los elementos que le permiten hacer esta proyección a la OCDE, hablar de una recesión económica del 6% para este 2020? Pues lo primero, como está usted diciendo, nos estamos enfrentando a lo que creemos que es una crisis única, como lo hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial. Hay mucha incertidumbre, eso es lo primero que me gustaría decir, y es por eso que en nuestras perspectivas económicas hemos presentado dos escenarios. Un primer escenario en el que no habría un rebrote, una segunda ola, y un segundo escenario en el que la situación económica sería peor si hubiera una segunda ola en la segunda mitad de este año. En ambos escenarios, el impacto que habría del COVID sería grande, muy grande, y la recuperación sería lenta. En el escenario en el que habría una segunda ola, como usted muy bien ha dicho, la economía mundial caería en un 7.6% en este año y el crecimiento del año que viene sería débil, cerca de un 3%, es un 2.7 exactamente. En un escenario en el que no hubiera una segunda ola, el impacto sería un poco menor, pero también sustancial. ¿A qué se debe estas previsiones que hacemos? Bueno, como decía, es una crisis única, está afectando a todos los países del mundo, a todos los sectores, y es un impacto muy, muy grande. Es cierto que los gobiernos y los bancos centrales han prohibido, han hecho programas tanto fiscales como monetarios, están ayudando, pero aún así el impacto es muy significativo. Y como ustedes muy bien han dicho, hasta que no tengamos una vacuna que pueda frenar totalmente el virus, la situación es difícil. A mí desde París me gustaría preguntarle esta diferencia de perspectivas entre, por ejemplo, la zona euro y América Latina. ¿Por qué se prevé un impacto más fuerte en la zona euro de 9.1% del PIB y, por ejemplo, en América Latina alrededor del 8%? Sí, donde estamos viendo de cierta manera un mayor apoyo por parte del Estado en general es en Europa. Primero, en Europa ha habido, efectivamente, confirmo que el impacto es un poco mayor en Europa, pero simplemente un poco mayor, porque mirando las cifras para América Latina, si miramos a las economías más grandes, a las 6 economías más grandes, el impacto que vemos si hubiera una segunda ola sería una caída del 8.8 este año, lo cual es muy grande y es cercano al caso de Europa. Porque en Europa un poco mayor, bueno, el virus empezó a expandir mucho antes. También las medidas que se han puesto en práctica para parar el virus de confinamiento han hecho que muchas economías hayan entrado en una situación de coma. Es decir, los intercambios, tanto las ventas como el comercio, se ha parado totalmente. Por tanto, el efecto es muy grande. Asimismo, son economías muy abiertas, que depende mucho, la Unión Europea depende mucho del resto de los países dentro de la Unión Europea, y eso que hace que el impacto sea muy grande. Asimismo, es cierto
que América Latina enfrenta unos desafíos, yo diría, un poco propios que agravan el panorama. Por un lado, hay menos recursos fiscales, tanto porque la deuda es alta como los déficits fiscales son amplios. Y los sistemas de salud y de seguridad social están menos desarrollados y además hemos visto que ha habido unas salidas de capitales bastante importantes en la región. Y luego hay una gran parte de trabajadores informales superior, en el caso de Europa. Por tanto, la situación no es muy halagüeña tampoco en América Latina. Señora Caldera, yo le quiero preguntar sobre España, le pregunto desde Madrid, y es que España es una de las economías que está a la cabeza de ese desplome mundial. A mí me gustaría saber cómo valoran ustedes la capacidad de recuperación de la economía en España para el próximo año. Pues es cierto que España es uno de los países donde el impacto va a ser más importante. Creemos que el gobierno, así como el gobierno español, como los gobiernos en general en todos los países han tomado medidas rápidas, certeras y bastante innovadoras. Han puesto en marcha apoyo a las empresas, a las personas más vulnerables. Aún así, la recuperación para el año que viene va a ser lenta en ambos escenarios que tenemos. Por tanto, hay que seguir, primero, por un lado, por el parte de la salud, hay que seguir siendo vigilantes, hay que poner en marcha medidas que puedan reformar el sistema, que puedan reforzar el sistema sanitario para mejorar la capacidad para atender posibles nuevos brotes, y luego también hay que poner en marcha programas de testeo, rastreo y localización del virus para poder aislar nuevos brotes que surjan y así evitar que tengamos que cerrar grandes partes de la economía y que tengamos que volver otra vez a un periodo de confinamiento muy largo. Eso por un lado. Y luego para acelerar la recuperación, lo importante, hay que mantener la liquidez a las empresas, al sistema financiero, para que pueda seguir invirtiendo. Hay mucha incertidumbre en este momento, así que es importante que haya confianza tanto para los consumidores como las empresas, para que la recuperación sea cuanto más rápido posible. Ya. Esta mañana en la presentación del documento me parece entender algo así como esto va a dejar una huella. Me gustaría preguntarle cuán profunda es esa huella y durante cuánto tiempo, especialmente para el empleo. Pues el impacto que va a tener sobre el empleo va a ser muy importante. Vemos una caída del empleo muy importante, asimismo una subida del desempleo también muy importante. Vemos un crecimiento para la zona, creemos que el desempleo en la zona de la OCDE se situaría en el rango del 15%, lo cual es muy alto. Estamos hablando de cifras que están por encima de lo que vimos durante la crisis financiera global. Entonces, lo más importante en estos momentos es, por parte del empleo, seguir apoyando a las empresas, como estaba diciendo antes, a través de programas de liquidez, y también apoyar que se mantengan las relaciones entre los trabajadores y las empresas. Eso, por ejemplo, en el caso de España y en otros países ha sido a través de los ERTEs, o también apoyar el crecimiento de empleo dando subsidios, por un lado, a las empresas para que creen empleo, y luego también reforzando los sistemas de empleo que están ayudando a los trabajadores a buscar trabajo, y también la formación, porque vamos a salir de esta crisis en una situación muy distinta en la que entramos. Es decir, hay sectores que se van a ver afectados a largo plazo, no van a desaparecer, muchas empresas van a desaparecer. Entonces hay que facilitar que haya una transición de los trabajadores hacia nuevos sectores, y para eso hace falta formación y hace falta ayuda por parte de las empresas, de los servicios públicos de empleo. ¿Y a futuro no debe cambiar algo en general?
¿No será que la pandemia nos ha dejado en blanco y negro una radiografía brutal de lo que está pasando a nivel mundial? Donde eso que se venía insinuando, se venía diciendo de la desigualdad es más violento de lo que se creía, donde la precariedad de millones y millones y millones de trabajos en el mundo hacen que las personas no tengan ni la posibilidad de guardarse un mes porque no lo aguantan. No hay que pensar en unos cambios más estructurales, porque si nos coge otra pandemia que llegue a tener, no como esta, los niveles de letalidad, sino un 5% más de letalidad, no vamos a aguantar. Es cierto que la desigualdad no es algo que no supiéramos que existía. Sabemos que hay una desigualdad importante, ha aumentado incluso dentro de los países y cuando comparamos unos países a otros, ha aumentado desde la crisis financiera global. Entonces es algo que esta situación probablemente solo lo va a hacer peor, porque vamos, como ya estaba diciendo, va a caer el empleo, van a caer los ingresos de los gobiernos. La situación va a ser complicada, por eso creo que hay que poner el énfasis en ayudar a los que están en una situación más precaria. Esos son los trabajadores informales, los desempleados, aquellos que tienen trabajos un poco más precarios y que hay veces que caen un poco fuera del sistema de protección, y es importante ayudarlos para que no salgamos de esta situación mucho peor de lo que entramos. Entonces, todas estas medidas de apoyo son muy importantes. Claro, y justamente en ese mismo sentido, en esa misma línea, la organización se llama para la cooperación y el desarrollo económico. ¿Solo en este caso plantean unos diagnósticos y unas cifras, o ese asunto de la cooperación entre los países que pertenecen a la organización, los que son más ricos y los que tienen menor nivel de desarrollo, se va a materializar en algún momento? ¿Habrá esa cooperación o esos lazos de solidaridad, digamos, no se están pensando en este momento dentro de la OCDE? Muchas gracias por esa pregunta, porque efectivamente la OCDE estamos encargados de favorecer esa cooperación y ese debate entre los países, y efectivamente hoy mismo hemos tenido una mini reunión ministerial en la que ministros de finanzas de casi todos los países de la OCDE han estado charlando sobre las medidas que han puesto en marcha e intercambiando ideas sobre cómo podemos salir adelante cooperando más y mejor, porque es cierto que se han visto buenos ejemplos de cooperación durante esta crisis, y por ejemplo estoy pensando en el tema de la condonación temporal de la deuda para los países emergentes, que eso salió del G20. También ha habido cooperaciones en otros ámbitos, pero es cierto que hay fallos de cooperación. Por ejemplo, hay poca cooperación cuando se intercambia información sobre la situación de los casos, cuánta gente está infectada. Ha habido situaciones en el tema del comercio donde la cooperación ha fallado. Por ejemplo, han aumentado los controles sobre las exportaciones en áreas muy importantes de salud, y eso no está ayudando. Entonces, es importante cooperar, reducir la incertidumbre, y yo creo que la cooperación puede ayudar a eso. Y en el tema del comercio, evitar aumentar las trabas al comercio, porque eso nos va a ayudar a salir. Más comercio nos ayudará a salir de la crisis, es parte del crecimiento económico. Quiero volver a lo de la desigualdad social, que aquí en Colombia nos afecta durísimo, y es la relativa a la solución de ese problema o a la disminución de esa diferencia, porque yo considero que la única manera de hacerlo es a través de una reforma tributaria estructural, y naturalmente hablar en tiempos de pandemia de reforma tributaria estructural pues es una cosa de locos, ninguna posibilidad. En el caso de Colombia, no conozco en detalle el caso de Colombia, pero me imagino que es una problemática similar a la que vemos a través del resto de países en América Latina, donde la desigualdad es grande.
Entonces, como estaba diciendo, esta pandemia va a tener efectos muy importantes sobre los grupos más vulnerables, las mujeres, los jóvenes, los niños, los trabajadores del sector informal. Entonces, es importante. Entonces, la pregunta sobre ¿es el momento de hacer una reforma fiscal? Yo creo que en el sentido de la política fiscal, lo más importante es, uno, seguir aportando recursos al sistema de salud para desarrollar los programas de testeo, seguimiento y rastreo, porque en estos momentos lo más importante es mantener el virus acotado y que no tenga un efecto más negativo sobre las personas y sobre la economía. Segundo, seguir manteniendo el apoyo a las familias y a las empresas. Eso ya está pasando en Colombia. Yo creo que se han tomado medidas rápidas y de alcance, pero hay que continuarlas. Y hay que tener en cuenta de que el gasto sea eficiente. Se tiene que dirigir a los trabajadores más vulnerables, estén desempleados en los sectores más afectados, y también promover el empleo formal. Y eso va en la dirección que estaba usted comentando, de reducir los costos no salariales. Pues es el informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE, haciendo esta previsión sobre el crecimiento de la economía, o bueno, la recesión en realidad de la economía global en este 2020 por cuenta de la pandemia. Aida Caldera Sánchez, consejera de la economista jefe de la OCDE, gracias por estar con nosotros en la W. Una buena tarde para usted en París. Un placer, muchísimas gracias.